Buenos días, el día de hoy presentaremos la situación problema de la materia análisis de mecanismos. Para comenzar, el contenido de esta presentación es el problema a resolver, los croquis que hicimos de cada pieza de las máquinas propuestas, una simulación CAD del diseño seleccionado, el mecanismo seleccionado y cuáles son sus componentes, los dibujos de manufactura y nuestras conclusiones. Para comenzar, el problema a resolver consiste en crear una máquina que sea capaz de aplastar latas para después pasar a ser recicladas. La metodología que utilizamos para este proyecto fue, primero que nada, entender los mecanismos que veremos a continuación, dibujar las piezas, después de ensamblarlas y, por último, analizar el movimiento. En esto incluye entender las gráficas de fuerza, de torsión, velocidad, desplazamiento y aceleración. Estas fueron las restricciones con las que basamos nuestro proyecto. Las latas tienen que tener un diámetro de 6.6 centímetros, una altura de 12 a 13.5 centímetros. Normalmente las latas tienen el grosor de 0.1 milímetro la lámina y al ser aplastadas resisten aproximadamente 1200 newtons. Para resolver la situación problema, se proponen tres mecanismos principales: la manivela biela corredera, el mecanismo de la leva y el mecanismo que incluye un balancín. En primer lugar, la manivela biela corredera transforma el movimiento circular, el cual origina a partir del eje de la manivela, hasta un movimiento rectilíneo, que es sentido principalmente por la corredera, que es la cual aplastará la lata. Por otra parte, la leva tiene una forma irregular. Se puede decir que cuenta con diferentes radios a lo largo de toda su superficie y cuenta con una rueda, la cual está unida a su vez con un seguidor de forma cilíndrica, y la rueda que está unida a la superficie superior de la leva tendrá un movimiento vertical según esté rotando la leva, lo cual será transmitido como un movimiento hacia el seguidor, que sería capaz de aplastar una lata. Y por último, se propone el mecanismo que incluye un balancín. Similar al movimiento de la manivela biela corredera, el balancín se caracteriza por tener un agujero en la parte media de su pieza, como se puede observar en la figura inferior derecha. Y el movimiento del balancín es de tipo oscilatorio, por lo cual al estar a un cierto ángulo respecto a una pieza fija, dicho movimiento de oscilación sería capaz de comprimir una lata y así resolver la situación problema. Después del análisis que se hizo y la comparación de las ventajas mecánicas para cada uno de estos mecanismos propuestos, se seleccionó el mecanismo de la manivela biela corredera, como se muestra en la imagen. Se fundamenta esta decisión dado a la alta funcionalidad del mecanismo, transmitiendo un movimiento circular en uno lineal, lo cual se puede conseguir de manera adecuada con un motor rotatorio. Es resistente, se cuenta con materiales robustos, restringiendo lo de la fractura, teniendo mejor calidad de máquina por la propuesta. Es una propuesta pragmática que permite la entrada a diferentes tipos de latas, como se puede observar en la zona de inserción del material. Y por último, es que se mantiene simple. Es un proyecto aterrizado, que las piezas críticas solamente son 3 y son de carácter universal. Aquí se puede observar una simulación que hicimos en CAD para saber el mismo análisis de cómo funcionaría nuestro mecanismo. Como ven, la parte que se ve en un tono gris está hecha de aluminio 1060 y para las 3 partes críticas seleccionamos acero aliado fundido. Por eso tiene ese color un poco más oscuro cafecito. Como se puede observar, tenemos una rampa en la que irían las latas para tú poder poner, no sé, 6 latas y que vayan cayendo solas y se vayan aplastando y el proceso sea de alguna manera automático. También tiene un dispensador, es el orificio en la parte de atrás, en el cual después de la lata ser aplastada,
va a caer y aunque no se alcanza a ver en esta imagen, tiene una rampa para que vayan cayendo solo hacia el lado, digamos, derecho, si lo vemos desde la parte donde está funcionando la manivela. Aquí está nuestra lista completa de los componentes de la cual se compone nuestro mecanismo. Primero está la manivela, la cual transmite el movimiento desde el motor hasta la biela, que es la primera parte que vimos en la simulación. La primera parte de la parte gris gruesa hacia la izquierda. Luego está la biela, que transforma el movimiento circular en uno lineal. Este es donde estaba unas siglas. Luego la corredera, que conecta la biela, se mueve linealmente para aplastar las latas, el cual está sobre nuestra base cilíndrica. El émbolo, que es una conexión entre las dos piezas, este no se alcanza a apreciar mucho, pero va entre cada una de las piezas rectangulares para que éstas puedan hacer su movimiento correctamente. La base es la parte gris, en la cual es en su mayoría, que es hecha de aluminio, y es donde irían las latas y donde se aplastan las mismas. Y el motor va en la parte derecha, en la parte gris más gruesa, y ahí es donde es el que genera el movimiento circular, que luego se transformará a lineal. Bueno, primeramente, lo que se puede ver aquí es la base. Como ya se mencionó, esta es necesaria para dar lugar al resto de los componentes que llevan la acción necesaria para aplastar la lata. La base consiste de una aleación 1060 de aluminio, material que será fundido por medio de un molde evaporativo o un modelo evaporado. Mencionando así brevemente, este proceso consiste en utilizar un modelo de poliestireno, el cual se evaporará con el metal fundido, formando de esta manera una cavidad para que la fundición lleve lugar a cabo. Ahora, la corredera está hecha de acero aleado fundido. En este caso, se le dieron dimensiones apropiadas para que puedan aplastar latas de un diámetro aún mayor al cual se propuso. En este caso, esta pieza está hecha a partir de una fundición a la arena, donde se utiliza dicho material como molde, y cabe recalcar que este método de fundición es relativamente más barato al resto de los métodos de fundición y sirve muy bien para fundir acero. A continuación, aquí se puede ver la biela y en la siguiente slide se puede ver la manivela, las cuales ambas están hechas de acero aleado fundido cortado con láser. Aquí las dimensiones están planeadas de tal manera que las piezas en el movimiento del mecanismo no se entrecrucen con la base. Y por último, se tienen dos tipos de émbolo. Ambos están hechos de acero al carbón no aleado a partir de un proceso de forja, y ambos émbolos tienen un diámetro de 14 milímetros, los cuales se utilizan como conexión primeramente entre la biela y la manivela y segundo entre la manivela con la base. Para concluir con esta presentación hablaremos de estos temas pues para empezar yo hablaré de la tecnología mecatrónica en la economía circular y creo que es un ámbito donde la mecatrónica puede aportar bastante, ya que se puede crear sistemas automatizados para crear como un estándar de calidad y de esa manera evitar los desperdicios o mínimo reducirlos y de esta manera como impulsar a una economía circular. Por otro lado, se tienen los alcances y las limitaciones de los contenidos del curso. Se logró tener un entendimiento conceptual sobre el fundamento y el funcionamiento de diversos mecanismos. Además, se logró describir el efecto de la torsión y el torque necesario para mantener un cierto ritmo de rotación para los mecanismos que se trabajaron. Sin embargo, no se están considerando los efectos de la fricción o de las reacciones generadas en las uniones de las piezas, que en este caso serían como los émbolos, pero fue muy valioso utilizar el software de SolidWorks para lograr encontrar una simulación que nos permita simular el ambiente real. Como tercer punto, vamos a ver si realmente es una solución nuestro diseño. Luego de haber hecho una simulación en SolidWorks, este nos indica que si se siguieran los requerimientos que se pusieron al principio, o mejor llamados restricciones, nuestro sistema funcionaría muy bien, ya que no solo investigamos el cómo podría funcionar, sino también los procesos de manufactura necesarios para la creación del mismo.
Cuando se llevó a cabo el análisis del mecanismo, lo que más se analizó en sí fue la corredera, ya que hasta eso se generaron gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración. Por otro lado, se cree que si se quisiera analizar nuestro mecanismo en condiciones un poquito más cercanas a la realidad, se podrían analizar primeramente las fuerzas cortantes que existen en los émbolos y, hablando nuevamente de la corredera, se pudiera analizar un caso en el cual la resistencia sucede únicamente al momento de la compresión y ver cómo esto afectaría, por ejemplo, en la aceleración de la misma y compararlo así a las gráficas que tenemos generadas en el SolidWorks. Muchas gracias.